Comentario de Job capítulo 6. Clama a Dios en medio del dolor. 1. Respondió Job. Los capítulos 6 y 7 registran la respuesta de Job a Elifaz. Su primera contestación es para justificar la amargura de su queja. Sin embargo, cambia el tono de su discurso. En lugar de la casi febril agonía de la declaración inicial provocada por la desconfianza, manifiesta un espíritu que podría considerarse apacible, dolorido y, en alguna medida, sereno. 2. Queja. Hebreo ka'eñe literalmente vejamen o irritación. Ka'eñe se traduce como ira en el capítulo 5:2. Elifaz había censurado a Job por su queja. Job comienza su defensa refiriéndose a esta acusación. Que pesasen. Job expresa el deseo de que se usen balanzas y que se coloque su queja frente a su calamidad. Si bien es cierto que su queja había sido amarga, creía que era pequeña comparada con la angustia en la cual se originaba. 3. Arena del mar. Una hipérbole del patriarca para expresar su profundo dolor, ver Proverbios 27:3. Job concede que ha hablado con cierto desatino, pero cree que sus palabras precipitadas se justifican por su terrible sufrimiento. 4. Las saetas del Todopoderoso. Esta figura de dicción generalmente describe calamidades, ver Deuteronomio 32:23, Salmos 7:13, Salmos 38:2, Ezequiel 5:16. Aquí Job específicamente señala a Dios como el autor de sus tribulaciones. Al parecer este pensamiento aumenta considerablemente sus sufrimientos porque no consigue entender por qué Dios lo trata así. Veneno. Era común en algunos países que los guerreros pelearan con saetas mojadas con veneno, ver Salmos 7:13. Combaten. Una imagen que representa los males que se disponen en orden de batalla contra Job, como si fueran las fuerzas de un enemigo hostil. 5. Junto a la hierba. Tanto los rebuznos de los asnos como los mugidos de los bueyes indican que esos animales no han satisfecho alguna necesidad. De igual manera, las quejas de Job emanan de lo que él considera ser una causa legítima. 6. Lo desabrido. O insulso o insípido sin sazonar. Job considera sus quejas como una justificable expresión de repugnancia ante la dieta con la cual ha tenido que subsistir. La clara del huevo. Hebreo rir hayamut. Rir significa jugo viscoso o saliva, ver 1 de Samuel 21:13. Hayamut es una palabra problemática. En los Tárgumes y otras fuentes rabínicas se interpreta como clara de huevo, pero la frase solo aparece aquí, por lo cual es difícil establecer su traducción. Por las versiones siríacas, se pensaría que se trata de una planta carnosa, de la cual sale un jugo viscoso, la lengua de buey o Buglosa anchusa officinalis. Otros piensan que se trataría de la verdolaga. La Septuaginta habla de comer cosas vacías. Indudablemente se trata de algo insípido. 8. Mi petición. El anhelo de morir capítulo 3, 11 al 19. Lo que anhelo. Literalmente mi esperanza. 9. Quebrantarme. Literalmente aplastarme. Acabara conmigo. Ver Isaías 38:12. La idea parece ser la de cortar el hilo de la vida como el tejedor corta del telar el material que ha terminado. 10. Consuelo. Hay algo patético en el fervor del anhelo que tiene Job de morir. Si hubiera sido pagano, podría haber hablado de suicidio. Su actitud frente a la vida excluye una idea tal. Debe depender de Dios para ordenar su vida y someterse a él, aunque sienta que sus desgracias son saetas de Dios que tienen la punta envenenada. Aun cuando desea la muerte, no manifiesta la más leve evidencia de pretender provocársela él mismo. Me asaltase. Esta frase es difícil de traducir, pues dos de las palabras hebreas solo aparecen aquí. Al parecer, la idea más acertada sería, exultaría de gozo en mis tormentos crueles, Biblia de Jerusalén. El hebreo dice saltaría. La Septuaginta la traduce saltar, pero en un contexto enteramente distinto, y traduce así el versículo. Sea el sepulcro mi ciudad, sobre cuyos muros he saltado. No rehuiré eso porque no he negado las santas palabras de mi Dios. Escondido. Oh repudiado. Job no teme a la muerte. Confía en su inocencia. Es consciente de que no niega a Dios. 11. Mi fuerza. Elifaz ha predicho un futuro más feliz, capítulo 5, 17 al 27. Job contesta, no tengo suficiente fuerza para esperar tales bendiciones prometidas.
Mi fin. ¿Habrá un propósito suficiente en prolongar más una existencia tan miserable como esta? 12. Las piedras. Para soportar esta aflicción por tanto tiempo, se requeriría un cuerpo de bronce y la solidez de la piedra. 13. A mí mismo me puedo valer. Más literalmente, ¿no es cierto que no hay ayuda en mí? En esta pregunta Job confiesa su completa frustración. 14. El atribulado. Es oscuro en hebreo este versículo. Algunos ven en él el pensamiento de que los amigos debieran manifestar delicadeza para con los desesperados, aun cuando el doliente pueda haber renunciado al temor del Omnipotente. Si esta es la intención de sus palabras, no debiera llegarse a la conclusión de que así Job admite la apostasía. La última frase debiera considerarse como hipotética. Es decir, aun cuando él hubiera renunciado a Dios, no deberían abandonarlo sus amigos. Otros, influidos por las ideas que sugieren la Siríaca, la Vulgata y los Tárgumes, proponen la siguiente versión. El que retira la compasión al prójimo abandona el temor de Sadai, el Omnipotente. Biblia de Jerusalén. Ambas traducciones tienen sentido y corresponden con el contexto. 15. Mis hermanos. Job compara a sus amigos con una corriente de agua crecida y turbulenta en invierno, cuando sus aguas no se necesitan con tanta urgencia, pero que en los calores del verano se seca completamente y desaparece. Estas corrientes, conocidas como wadis, son comunes en los países del cercano oriente. Job compara la abundancia, la fuerza y el bullicio de esos arroyos invernales transitorios con la actitud de sus amigos hacia él en los días de su prosperidad. Hace un símil de las aguas al aproximarse el verano y del fracaso de esos amigos en el momento de la aflicción. 16. Que están escondidas. Quizás se refiera a la primavera, cuando el hielo que se derrite y la nieve arrojan aguas turbulentas y turbias barranca abajo. 17. Son deshechas. Cuando se necesita el agua, en los calores del verano, los arroyos desaparecen. 18. La senda. Hebreo oraj, apropiadamente traducida senda, o camino, y como tal podría referirse a los arroyos que serpentean por el desierto y se pierden en las arenas. Una vocalización ligeramente distinta del hebreo admite que se traduzca caravanas, ver Isaías 21:13, donde la palabra se traduce caminantes. La figura, pues, mostraría a esas caravanas que se desvían para encontrar agua en los lechos de los ríos y, al no hallarla, perecen de sed en los áridos desiertos. 19. Los caminantes. Hebreo oraj. La forma plural es idéntica a la de oraj, versículo 18, pero aquí no hay duda de que se habla de caravanas. Temán. Es un oasis bien conocido del noroeste de Arabia. Miraron. La imagen de las caravanas que se aproximan a los wadis y esperan ansiosamente encontrar agua. 20. Avergonzados. La palabra también se usa en el sentido de desengaño, ver Isaías 1:29, Jeremías 2:36. 21. Como ellas sois vosotros. El hebreo de esta frase es problemático. El texto masorético dice porque vosotros sois, no, el aparato crítico indica que se debe leer sois para él. La Septuaginta dice pero vosotros habéis venido a mí sin compasión. Job se asegura de que sus amigos entienden su ilustración. Se desilusiona cuando recurre a ellos para consolarse y no lo consigue. Son como los cauces secos de los ríos donde las refrigerantes corrientes de las aguas deberían haber fluido. El tormento. Mejor, horror o terror. Job penetra en los motivos de sus amigos. Habían venido con buenas intenciones, con el propósito de confortarlo y consolarlo, pero cuando vieron su condición, temieron mostrarle demasiada amistad. Lo consideraron como un objeto de la venganza divina y temieron que Dios los castigara si le manifestaban simpatía. 22. Traedme. Job no solicita dádivas materiales de sus amigos. 23. Libradme. Job no pide un castigo para sus enemigos, ni que sus amigos recuperen para él los bienes que otros le robaron. 24. Enseñadme. Elifaz insinuó que Job había pecado. Sin embargo, ninguno de sus amigos presentó acusaciones específicas respecto a la vida de Job, aunque hallaron defecto en sus palabras, porque solo reflejaban su desesperación. Job desafió a sus amigos para que le presentaran evidencias concretas como una prueba de que su sufrimiento era un castigo directo por su pecado. 25. Las palabras rectas. Literalmente palabras de rectitud. ¿Qué reprende la censura vuestra? ¿Qué es lo que critican vuestras críticas? Biblia de Jerusalén.
Job argumenta que las palabras que proceden de la sinceridad son eficaces. Pero pregunta, ¿qué fuerza tienen vuestras palabras? Vuestros razonamientos son defectuosos porque vuestras premisas son falsas. 26. Censurar palabras. En realidad, dice Job, os aferraréis a mis palabras, pronunciadas en el calor de la pasión, en vez de tener en cuenta el hecho de mi conducta intachable. Como el viento. Literalmente para viento. Job reconoce que sus palabras han sido expresiones de desesperación. El texto, tal como está, sugiere que sus discursos, al igual que el viento, se han caracterizado por el sonido y la furia más que por la serena confianza y el juicio. La traducción literal sugiere que sus palabras tenían por objeto ser recogidas y llevadas por el viento, y no para que se las reprendiera. 27. Arrojáis sobre. La expresión se usa por echar suertes y probablemente aquí tiene ese significado. Se decidía mediante un sorteo el caso de los niños huérfanos vendidos como esclavos para pagar las deudas de sus difuntos padres. Las palabras son una agria acusación contra los amigos. 28. Miradme. Miradme a los ojos, dice Job, y juzgad por mi semblante a ver si estoy diciendo la verdad. La consciente inocencia de Job se expresa en este desafío. 29. Volved. O convertíos, es decir, cambiad vuestra actitud. Habéis supuesto injustamente mi culpa. Job insta a sus amigos a que encuentren otras explicaciones para su desventura. Insiste en que una investigación más amplia vindicaría su rectitud. 30. Mi paladar. Job se esfuerza por vindicar la rectitud de su criterio moral. No se puede dudar de su sinceridad, pero al colocar demasiada confianza en su propio sentido de los valores, Job ya pisaba terreno peligroso. Solo Dios puede estimar el estado moral y espiritual del hombre. Más tarde Job admitió que había expresado lo que no entendía, Job 42:3. Comentario de Job capítulo 6.